El vocal del Tribunal Supremo Electoral con nosotros, Carlos Alberto Goitia. Bienvenido, qué gusto tenerlo acá, vocal, en el programa con María. Contentas de recibirlo. Buen día. María, Priscila, una alegría para mí estar acá con ustedes, un privilegio. Sí, había comprometido el hecho de poder estar con ustedes aquí presencialmente. Para mí es una alegría, sinceramente. Y bueno, pues aquí estamos prestos, listos para compartir un montón de elementos que hay que charlar y conversar, ¿no? Qué alegría para mí estar con ustedes y de verdad es un privilegio. No, muchas gracias, de verdad, vocal, usted un hombre de palabra, entonces, y aquí se lo mostramos en contacto abierto. Sí, hemos tenido varias veces entrevistas por Zoom con el vocal, porque él siempre ha tenido muy buena predisposición, además, a brindar información. Él es muy receptivo a los medios de comunicación y vale la pena también resaltar aquello. Vocal Goitia, varios temas de qué hablar, y yo sé que Priscila también quiere saber mucho esto. ¿Vamos a tener elecciones este año o estamos descansando un poquito de estos procesos electorales que han sido tan seguidos, tan frecuentes en nuestro país? Claro, entre primera vuelta, segunda vuelta, municipales, gobernaciones, segunda vuelta de gobernaciones, y todo empezaba hace 2 años con las judiciales, que todavía no se han completado. Este año, 2026, ¿está en programación? Bueno, efectivamente hemos estado en una suerte de maratón electoral, ¿no? Los bolivianos, las bolivianas hemos visto cómo los procesos electorales que nos han tenido ocupados el 2024, el 2025 y este 2026 han ocupado nuestra mente, nos han traído una serie de preocupaciones. Ha sido un periodo largo, pero creo que hemos llegado sí a un momento en el cual hay un espacio de pausa, porque no creo que en el tiempo que queda hasta fin de año podamos llevar a cabo lo que ha quedado pendiente como elección del órgano judicial. Hay varios. Hay que recordar que el año 2024 no logramos que se lleve a cabo la elección de todas las autoridades judiciales y quedaron 5 magistraturas vacías en el Tribunal Constitucional y 2 en el Tribunal Supremo de Justicia. Y como manda la Constitución y la ley actualmente vigentes, habría que completar esto, pero para eso se necesita una ley que convoque a estas elecciones, y eso parece que está un poco complicado en tiempos. No hay que descartarlo, no puedo afirmar. No para este año, pero, ¿no? Es complicado, porque actualmente la ley dice que el legislativo tomará 80 días para llevar a cabo el proceso de preselección, y el Tribunal Supremo Electoral requiere 150 días para ese proceso. Entonces, sacando cálculos no da hasta fin de año, pero de pronto esos tiempos el legislativo puede acortarlos, y lo que les hemos dicho en las reuniones que hemos tenido con ellos, con los parlamentarios, las parlamentarias, es que esos recortes en todo caso no perjudiquen un proceso electoral que permita a la población boliviana estar informada de saber a quiénes se elige, para qué se elige y bueno, estar al tanto de ello, ¿no? Ahora, vocal, aquí hay un detalle. Ayer hablé con la encargada, la doctora que es secretaria de la comisión, Katia Saucedo. Katia Saucedo, sí. Muchísimas gracias. Muy querida amiga. Sí. Le cuento que, bueno, hablamos de la ley, hoy van a empezar su tratamiento en detalle y probablemente se apruebe y demás. Pero más allá de esto, no se está hablando del tiempo establecido para la gestión de los vocales. O sea, en caso de darse una elección, los vocales que vayamos a elegir, ¿no? Los faltantes, van a estar por 6 años, ¿es el periodo? Sí. ¿Verdad? Por 6 años. Entonces, otra vez vamos a tener una elección dividida, porque los que están ejerciendo en este momento van a terminar antes el mandato y vamos a tener que esperar a los demás. O sea, un chenco total. No, y además una gastadera de plata increíble. Exactamente. Porque el 2024 quedaron pendientes estas 5 magistraturas en el Tribunal Constitucional y 2 en el Tribunal Supremo de Justicia, pero el resto está. Entonces, si hacemos el cómputo, el año 2030 tendríamos elecciones generales para presidente del Estado, parlamentarios, es decir, senadores, diputados, etcétera, y además elecciones judiciales para los que actualmente están en funciones. Pero un par de años después, otra elección para 7 personas que representa un gasto enorme. Entonces, ahí hay un problema, porque la Constitución dice que se los elige por 6 años, y no hay caso de cambiar o acortar eso, porque eso lo dice la Constitución.
¿no? Claro, a ahí hay un menos de que problema. cambiemos la Constitución. Esa es una alternativa. Realmente es una situación complicada. Y como usted bien dice, para terminar la elección judicial, para llenar las acefalías faltantes, se necesita una ley. Sí. No es la única que como Tribunal Electoral han mandado ustedes al Legislativo. Incluso, entiendo que en las últimas horas usted ha mandado una iniciativa propia, ¿no? Un proyecto de ley. Es un tema distinto. No, en el tema de la elección judicial, lo que hay que tener en cuenta es que hay varios proyectos que se están discutiendo en el legislativo. En lo que me acuerdo, hay una propuesta presentada por el propio Tribunal Constitucional. Hay una propuesta que se está debatiendo en la Comisión de Constitución de Diputados y hay otra propuesta que se está debatiendo en la Comisión de Constitución del Senado. Además de estos, hay otras iniciativas. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral lo que hemos hecho ha sido simplemente acompañar el proceso. No hemos presentado una propuesta, pero sí hemos advertido los requerimientos de dinero que se requieren para un proceso electoral de esa naturaleza, los tiempos mínimos que los parámetros, los estándares internacionales exigen, y bueno, algunos elementos de orden técnico, ¿no? Estamos a la espera de eso, y bueno, veremos cómo se decanta ese debate en el legislativo. Ese es un tema. Yo, disculpe, Sí. puntualizaba eso, vocal, porque claro, quería consultarle si es que alguno de estos proyectos de ley que había enviado el órgano electoral, incluso antes de las presidenciales, había avanzado. No, como órgano electoral no hemos presentado una propuesta, pero sí hemos estado atentos a ese debate, ¿no? En algún momento empezó a discutirse el tema en el legislativo y yo decía, no, un ratito, a ver, están armando una fiesta, pero quien va a hacer la fiesta somos nosotros, entonces, por favor, escúchenos por lo menos, ¿no? Somos y los bueno, organizadores. Claro, al claro. final algo tendremos que decir. Y bueno, gracias a Dios, la apertura de ambas comisiones de Constitución, en Senado y en Diputados, permitieron que pues asistamos, participemos, brindando esos criterios técnicos en cuanto a tiempos, recursos y a elementos operativos. Y sobre estas reformas que había anunciado el vocal Ávila, ¿cómo van? Las reformas... En la ley electoral, el presupuesto para partidos políticos que también se les quitaron, que esto ha mostrado un problema también para quienes son pequeños y no tienen recursos para las elecciones. Bueno, ahí hay que encarar todo un proceso de reforma complejo que abarca distintos componentes. Uno ciertamente importante es el de lo que hace a los temas electorales en la Constitución política del Estado, ¿no? Tengamos en cuenta que hay una serie de derechos de los bolivianos, las bolivianas, derechos humanos, que fortalecen su participación política, que hay que mejorarlos en lo que hay en la Constitución. Y también está el hecho de cómo es que los bolivianos y bolivianas participamos en los procesos electorales. Entonces, un primer núcleo de atención es el tema de la reforma constitucional. Pero luego también están 3 leyes estructurales en materia electoral. La ley del órgano electoral, que tiene que permitirnos afianzar la independencia y además ser un ente técnico para poder encarar procesos electorales. El segundo componente está ligado con la ley de partidos políticos. Las organizaciones políticas deben ser entidades que pertenezcan al ciudadano, a la ciudadana y no a un par de personas. Basta de los taxipartidos. Y además, también dentro de ese marco, pues debatir y discutir qué es lo que queremos los bolivianos y bolivianas. Partidos con muchos militantes y pocos simpatizantes, que es lo que tenemos hoy, o queremos tener partidos con un número racional de militantes, pero muchos simpatizantes, y que permitan que la pluralidad y el pluralismo político funcionen. Ahí también entra obviamente el tema del financiamiento público, porque ese es un debate complejo. ¿El Estado va a financiar los partidos políticos o estos tienen que buscar plata por su cuenta? Ahí hay un debate sumamente complejo, ¿no? Pero es un tema a encarar. Y finalmente está la ley del régimen electoral, propiamente dicho, que va ligado con todo lo que hemos visto en las elecciones. Hay que corregir una serie de elementos. Por ejemplo, no pueden haber inhabilitaciones. Hasta el día de hoy seguimos conociendo inhabilitaciones o pedidos de inhabilitación de candidatos y ya no hay candidatos, ya terminó todo eso. No puede ser.
no pueden haber procesos en los cuales se anulan mesas y qué sé yo, porque, no sé, problemas de ese estilo. No puede ser que paremos el país por un día de elección, ya no, estamos en otro tiempo. Entonces hay esos tres ámbitos que son ámbitos de trabajo en los que se va avanzando, pero que ciertamente todavía requiere más tiempo, porque lo importante es lograr consensos. O sea, si yo hoy meto a ChatGPT y le pido que me haga estas leyes, me las hace y bastante bien, y en 5 minutos las tengo. Sí. Pero el problema no es ese, el problema es generar consenso con la población, que la población esté informada de qué se está reformando, por qué se está reformando, y al final, tener pues ya el papel con los articulitos, ¿no? Eso es lo que vendrá más adelante, pero hay que trabajar enormemente en el consenso. Es la parte más difícil, pero es la más bonita además, ¿no? Usted hacía referencia a los gastos que le cuesta a los bolivianos una elección, ¿no? En el caso de las elecciones generales, municipales, etcétera. Y nosotros tuvimos un tema muy, muy delicado el 2019 y entiendo que usted está impulsando la recuperación de estos recursos. Hablamos de 233 millones de bolivianos del proceso del 2019. Sí, lo que sucede es que el año 2019, si hacemos memoria, Bolivia atravesó un momento muy crítico, muy duro, muy difícil, porque se llevó a cabo una elección que terminó anulada a partir de el informe de la Organización de Estados Americanos, que detectó una manipulación informática que favoreció a una persona y a un partido político. ¿A quién? A Evo Morales, y a un partido político, el Movimiento Socialismo. Esa elección fue declarada nula, pero obviamente había que pagar los gastos que representó. Y me explico, por ejemplo, qué sé yo, la imprenta que brindó las papeletas cumplió con su obligación, brindó las papeletas que en esa oportunidad se usaron para emitir el voto, y bueno, había que pagarle. Los medios de comunicación que brindaron espacios para la difusión de la capacitación ciudadana, etcétera, cumplieron su tarea, se les pagó. Pero resulta que todo ese gasto, que asciende a 233 millones más o menos de bolivianos, no sirvió para nada porque la elección terminó nula. Entonces ahí lo que hay que hacer es precisamente recuperar ese dinero, porque no puede haberse gastado tremenda cantidad de plata para nada y que esto quede en el olvido y en el anonimato. Y por lo tanto, después de recuperar y identificar una serie de documentos que acreditan estos pagos, y las auditorías que se han ido haciendo en el órgano electoral, pues ayer sí presenté una carta al Procurador General del Estado y a las comisiones de constitución de la Asamblea Legislativa para que en el marco constitucional que exige coordinación entre órganos podamos llevar a cabo las acciones correspondientes para recuperar ese dinero que, insisto, fue malgastado en esa elección nula del 2019. Hablemos de procesos de revocatorio, por favor, vocal. Perdón, antes de ingresar a otro tema, me parece importante que podamos ahondar un poquito más en esto, porque sobre el tema del 2019, vocal, habían procesos que se cerraron. Sí. ¿Estos procesos no serían importantes en información para lograr lo que usted quiere? No, ciertamente, por eso... ¿Se tendrían que reabrir, iniciar otros? Hay que llevar una tarea compleja, y por eso el pedido a que sea la Procuraduría General del Estado la que participe en esto. Y me explico. La Constitución boliviana establece que el abogado del Estado para temas económicos es la Procuraduría. Y hoy tenemos una Procuraduría remozada, con un procurador que ha dado claras muestras de una capacidad indiscutible, y por lo tanto lo que he pedido es que pueda ser esa entidad la que lleve a cabo la identificación de estos procesos, porque efectivamente hay que revisar aquello que se hizo durante el gobierno de Arce Catacora en función a no sé, algunas acciones que se habían iniciado y que solo Dios sabe cómo terminaron, ligadas con este fraude. Ahora, acá yo siempre marco un hecho. Durante el 2019, un día salió don Evo Morales y dijo, se anulan las elecciones, voy a llamar a nuevas elecciones. Sí. Él no tenía atribución para hacerlo, no había norma que le permita anular unas elecciones, pero él alegremente lo hizo, y además
mandó apresar y meter presa a los vocales que en ese tiempo estaban en los distintos tribunales. Como si fuera, ¿qué? ¿Un rey que le corta la cabeza a sus vasallos? No, él era presidente del Ejecutivo, no era fiscal ni juez, pero manda a llevar a cabo esas detenciones, quebrando una regla básica y elemental. Se investiga para detener, no es que se detiene para investigar, pero bueno, le interesó muy poco la integridad de estas personas, les generó un daño moral importante y además, desde mi punto de vista, absurdo. Pero bueno, ¿qué es lo que toca hoy? Recuperar esos dineros. Y aquí quiero ser muy claro, los vocales que el año 2020 llevaron a cabo los pagos que se hicieron a los distintos proveedores de bienes y servicios, cumplieron su tarea, pagaron a quienes debía pagarse. No es a ellos a los que les vamos a cobrar, por supuesto que no, pero lo que hay que identificar es a aquellos actores que generaron esa manipulación informática, que es la que derivó en que se anulen esas elecciones. Y además viene esto con un componente revelador, ¿no? El día viernes, el señor Donald Trump en Estados Unidos lanza una conferencia de prensa haciendo públicos documentos que estaban clasificados de la entidad de inteligencia americana, la CIA. Y claro, el señor Trump señala, cuando presenta esta documentación, él dice, ¿no?, que hubo un plan específico desde Venezuela para favorecer enormemente al régimen corrupto que en ese momento estaba, Chávez, Maduro. Además, destaca que esos documentos muestran que se conspiró para manipular resultados electorales mediante tecnología de votación electrónica. Y eso lo ha exportado Venezuela. Si no, veamos Nicaragua en este momento, ¿no? O sea, Nicaragua, el señor Ortega ha dicho, bueno, olvídense de las elecciones, yo gobierno acá hasta que me dé la gana y punto. Eso es fruto de esta exportación, de esta tecnología malsana venezolana para alterar procesos electorales. ¿Pero en este informe de Donald Trump que hace referencia habla de Bolivia? Habla de que Venezuela exportó mecanismos pero no para... específicamente el país. No específicamente el país, pero resulta que hay varios elementos, como por ejemplo la empresa que trabajó en la generación del padrón, muy vinculada a lo que pasó en Venezuela, y eso es algo que está ahí, ¿no? Entonces son elementos complejos. Ahora, con estos nuevos elementos se podría iniciar un proceso. No, y claramente, lo que pasa es que no podemos dejar 233 millones de bolivianos ahí en el aire, porque no. Alguien tiene que responder por esa plata de los bolivianos y las bolivianas que se gastó. No puedo gastarme 233 millones de bolivianos en nada. No funciona. Hay hechos que no podemos negarlos. Hubo una elección que se declaró nula. Hubo una plata que se pagó que no sirvió para nada y por lo tanto hay que recuperar ese dinero. No puede quedar en el anecdotario, no puede quedar en un simple, hecho aislado. No, hay que recuperar ese dinero. Hagamos el esfuerzo, trabajemos para ello. Para eso estamos. Debemos cuidar el patrimonio del Estado. Y estamos a tiempo. Han pasado 6 años, no es mucho tiempo, para poder lograr la recuperación de estos recursos económicos. Bueno, lo que se va a requerir, sí, obviamente, es el compromiso de los distintos actores, los distintos en las distintas entidades involucradas en este tema, ¿no? Sí, es bien complicado, ¿no? Sencillo no es. Esa intención de la recuperación de dinero que sí se ha gastado, ¿no? Al final... no sé, yo sé que el Estado está con problemas de dinero muy fuertes, está con problemas de dinero muy complicados y me imagino que el órgano electoral está atravesando por algo similar. Pero antes de la recuperación de dinero, obviamente corresponde a lo que usted dice, identificación de responsables y procesos a estos responsables. Sí. Quiero recordar en este momento y en este punto algo que es importante. Los vocales del órgano electoral... no gozan de caso de corte, van a la justicia ordinaria, ¿verdad? Porque también había un proyecto de ley bastante reciente, pero que no avanzó en la Asamblea Legislativa, de la anterior gestión, la que precede a esta sala plena, que buscaba precisamente ello, cierta protección para los vocales, para que no vayan a la justicia ordinaria. Esto no avanzó.
vocales, exvocales, van a la justicia ordinaria, no a caso de corte o juicio de responsabilidades, como se le dice. Sí, efectivamente, lamentablemente, o sea, es triste ver cómo durante el gobierno del movimiento socialismo, hay que decirlo con nombre y apellido, se generó un marco normativo que hacía que el Tribunal Electoral se convierta en un brazo, una extensión del Ejecutivo. Y al vocal o la vocal que se portaba mal, pues se le cortaba la cabeza, iniciándole procesos en cualquier juzgado, en cualquier parte del país, o a través de un ridículo procedimiento disciplinario. O sea, dice, es falta muy grave el hecho de que un vocal vulnere los principios de la ley de la ley del órgano electoral y será destituido en menos de 2 horas con eso. O sea, irracionalmente, ¿cómo me pueden decir que alguien ha cumplido o incumplido un principio del órgano electoral? No tiene sentido, no tiene base. Y esto es lo que nosotros en el ámbito jurídico llamamos la falta de precisión de la conducta, un alejamiento del principio de legalidad que nos dé claridad sobre qué es lo que se puede o no hacer mal. En pocas palabras, a un vocal ahora se lo puede destituir en un proceso disciplinario porque atropelló a un fantasma. ¿Cómo? Sí. A ver, desarrolle eso, Claro, por favor. me dicen ¿Y usted... quién lo destituye? La sala plena. La sala plena, pero convocando a los vocales suplentes. Entonces, es así de ridículo. A ver, me llaman a mí vocal suplente para que juzgue al vocal titular y si logro sacarlo, pues yo me voy a quedar con su pega. Claro, entonces uno es juez y parte. Claro. Pero además... primer interesado. Además. Exacto. O sea, es algo absurdo. Y además, con un añadido, como digo, si usted vulnera los principios, comete una falta muy grave. ¿Cuáles principios? ¿Cómo se vulnera un principio? Es exactamente como que me digan que he atropellado a un fantasma. O sea, es exactamente así de ridículo. Y además de destituirlo la sala plena, además lo pueden mandar a la justicia ordinaria. Y también, y hacerle sí, un proceso por el exactamente, fantasma. exactamente. ¿Por qué? Porque, insisto, el régimen del MAS lo que quería era que los vocales estén sometidos al poder. Y si alguno no hacía lo que se le pedía, había que sacarlo rápidamente y este era el mecanismo. Entonces, por ejemplo, cuando uno plantea y dice, no, pues aquí hay 233 millones de bolivianos que hay que recuperar, obviamente hay quienes sienten sentimiento de culpa y dicen, caramba, nos está generando un problema, no vamos a pagar, entonces hay que atacarlo al vocal, ¿no? Porque lograr establecer esta cifra ha sido fruto de un trabajo de revisar un montón de documentos, informes, etcétera, para poder tener certeza de qué es lo que se quiere lograr. Entonces, bueno, y hay muchos otros temas, ¿no? Entonces, un tema importante sí es que en el marco de las reformas, pues podamos contar con el blindaje para que podamos desempeñar nuestras funciones de forma adecuada. Pero eso Sí. no avanzó. Ese es No, un proyecto de ley lamentablemente que, como me acuerdo y se lo decía, presentó la anterior sala antes de irse, justo Exacto. al final. Sí. Debe estar ahí, entrepapelado en alguna Claro. comisión. Claro, porque además fue parte de la fotografía oficial del acuerdo, Del acuerdo, ¿te político y no sé acuerdas? qué, Sí. pero nunca avanzó. Sí, Eh, pero bien que me hacen recuerdo porque lo voy a ir a buscar. Me parece Saliendo muy de acá me interesante. voy al Parlamento a ver. Perfecto. No, claro, Está es ahí, urgente. está ahí. Es urgente, es Ahora, importante. vocal, vamos al tema que María ya estaba adelantando, Sí, porque la mirada está puesta definitivamente en esa evaluación que se hace Ajá. también a las autoridades y que lo garantiza la propia Constitución Política del Estado, y es el revocatorio. Por favor, recordemos el concepto primero. Para Sí, que porque la gente lo está lanzando, ya lo lanzaba a los 2-3 meses de Sí. gestión de las municipales, Y no funciona así. de las gobernaciones. Por favor, aclárenos primero, ¿esto se puede hacer a nivel municipal, departamental, nacional? ¿Y cuándo? Ya, a ver, yo me acuerdo cuando estaba en la Asamblea Constituyente que debatíamos este tema y se decía que la revocatoria de mandato era el instrumento que le permitía al ciudadano que retire la confianza al funcionario que había elegido y que no cumplió con lo que había ofrecido o estaba haciendo mal las cosas, y de esa forma se pueda volver a elegir a otra persona para que pues haga lo que tenía que hacer. Se lo presentó como un mecanismo absolutamente democrático, efectivo y qué sé yo, pero quedó en el diseño con una complejidad enorme, y me explico.
puedo hacer el revocatorio contra toda autoridad electa. Es decir, alcaldes, concejales, gobernadoras, asambleístas, diputados, senadores, presidente, vicepresidente. ¿Sí? Contra todos ellos. Menos contra los del órgano judicial, que aunque son electos no están sujetos a la revocatoria de mandato. Entonces es para toda autoridad electa. ¿Cómo se llega a ese proceso? Ahí viene el problema. No puedo hacerlo sino pasada la mitad del periodo por el cual han sido electos. Entonces, por ejemplo, si tengo una autoridad electa por 5 años, tengo que esperar 2 años y medio para recién plantearlo. Ya. Ahí hago una petición al órgano electoral, reuniendo una serie de requisitos que van a permitir llevar a cabo ese revocatorio. Pero esos requisitos que implican recoger firmas en libros notariados, etcétera, toma al menos 6 meses y es bastante caro, porque hay que alcanzar un porcentaje del total de votos que alcanzó la persona a la que se le quiera revocar el mandato. Entonces ya pasó 2 años y medio, más medio año y pico, entonces quedan 2 años. Y no puedo hacer el revocatorio el último año. Entonces al final termino con una figura, esta revocatoria de mandato, que no funciona. No es, tiene una falla en el diseño que lo hace inviable. Desde mi punto de vista, es realmente inviable. Caro, enredado como él solo, y solamente para una situación tan extrema que no se da, que es que el penúltimo año, el 4º año, digamos, tenga que sacar una persona que al año se va. Entonces no tiene mucho sentido. Como y está además, diseñado. Después volver a hacer una elección Para a destiempo, claro, para llenar esa cefalía. Y por ese tiempo solamente. O sea, digamos, Claro, y por meses. Y por ese tiempo, Sí. por los meses. Exactamente, por eso Sí. es un... No es que lo elegimos por los próximos 5 No. años. No. No. Se queda como para, suplencia, ¿no? para completar ese periodo. Ay, no, por Dios. No, y no estamos con plata, les diré, no tenemos plata, estamos quebrados. Vocal, No hay plata. de verdad, para nosotros siempre es un placer tenerlo en el programa, ha sido un gusto. Y lo agradecido. hemos dejado con tarea para ir a la asamblea. Sí, vaya a buscar ese proyectito. No, me Tiene voy. que estar, creo que está en la Comisión de Constitución, si no me equivoco. Voy corriendo. Le doy ese dato. No, agradecido, porque sí, efectivamente es un tema importante que ¿Qué corresponde, no? Sí, porque si no se cuida no a las personas, sino a las instituciones, y hay este tipo de mecanismos que despiertan malsanos apetitos, entonces, la cosa es complicada, ¿no? Para poder llevar a cabo las tareas de fiscalización o qué sé yo. Entonces, no, yo me voy corriendo a la asamblea, voy a averiguar, y es más, en cuanto tenga el dato, voy a pasarlo para a comentarles en qué Y anda. lo volvemos a esperar acá. Pero yo encantado. Gracias, Vocal, muchas A ustedes, gracias. muchas